Seguimos en al aire a través de Radio Puebla 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y gracias también por vernos en estamosalaire.com. Hoy tendremos clase de historia. Sí. Vamos a recordar aquella clase de historia que nos dio el doctor Pandal en 2014. ¿Ya tanto? Ya, 2014. ¿Todavía tenías la ceja así toda junta? Eso nunca pasó, nada más aclarando. Sí, eso nunca pasó. Isra tampoco tuvo pelo. No, eso sí pasó. Tenía más cabello y no usaba lentes. Ajá, sí. No usabas lentes. No te los ponías. Ah, bueno, eso sí, no los pongo. Sí, pero falta sí te hacían. Sí, porque luego escribo al revés las cosas, tengo dislexia. 2014. Pero sí, no te preocupabas todavía por las localidades con las entradas. Y las salidas tampoco. Las salidas tampoco. Oye, 2014, ¿qué hacías, Armando? 2014, híjole. Todavía estaba el 80s, ¿no? No, creo que ya, estaba por cerrar el 80, es el de La Paz. Ajá. Sí. Ah, mira. Bueno, pues trasladémonos a aquel 2014 y vamos a recordar juntos esto que nos compartió el doctor Pandal, a quien le mandamos un beso con cariño donde quiera que se encuentre. Y bueno, lo recordamos a él y recordamos esto que platicamos que tiene que ver con la independencia de México. Adelante con el recuerdo. Así es, por eso decidimos invitar hoy a José Luis para que platicáramos pues un poco esta historia, las anécdotas. Hace rato nos decías que hoy hay una efeméride también importante relacionada con esto. Fíjate que en 1829 en el puerto de Tampico derrotó el ejército mexicano comandado por Antonio López de Santana a la última expedición española que trataba de reconquistar México para la corona española. La comandaba Isidro Barrazas, el comandante español. Venían de Cuba y les pareció oportuno intentar la reconquista. Lo que pasa es que como el que ganó fue Santana, y Santana es malo, o sea, es traidor, ya sabes todo, que además es cierto pues, pero entonces se olvida que de repente hizo alguna cosa buena, como derrotar a Isidro Barradas. El 11 de septiembre de 1829 fue la capitulación en Tampico, y fue el último intento colonial de España en México. Hasta ahí, después ya nunca. De hecho, poco tiempo después, la corona española reconoció la independencia de México formalmente. Eso se celebra hoy, o sea, sucedió un 11 de septiembre hace 185 años. Ok. José Luis, ¿cuál era el contexto? Pues, a ver, vamos a ubicarnos como en una situación donde podamos entender qué pasaba en aquella época, cuando inicia todo esto de la independencia. Hay que situarse qué pasaba en el mundo, qué pasaba en Europa, claro, ¿no? Venía el mundo del siglo XVIII. Veníamos, dice. Sí. ¿Ya ves cómo citabas? Veníamos en la misma carabela. Ese es un cuento muy viejo. Venía el mundo de un siglo. Veníamos de la conquista, ¿no? Exactamente. De depresión económica y de muchos problemas en Europa y de muchas guerras europeas que se agotaron. En las guerras europeas se agotaron los tesoros que salieron de América, particularmente, obviamente, en las guerras españolas, ¿no? Entonces, en 1676 se da la independencia de los Estados Unidos. En 1789 la Revolución Francesa. La influencia de la Ilustración de los franceses trasciende también a América. Había un siglo cambiante. Estábamos en el umbral también del siglo de oro español. Entonces hay condiciones en Europa que ocasionan la inquietud en América, después de prácticamente 300 años de virreinato, de ser independientes o de modificar el sistema político, porque esto de la independencia, como lo conocemos ahora, no es exactamente como sucedía, no es exactamente lo que se quería. Pero insisto, está la Revolución Americana o la independencia de Estados Unidos, está la Revolución Francesa, están las ideas de la Ilustración, están las reivindicaciones del individuo como merecedor de ejercer sus derechos humanos famosos precisamente, y entonces hay un ambiente propicio en el mundo y en América para que se dé un intento
de modificar el sistema político, no necesariamente para hacerlo como quedó después, ¿no? Después de muchos años. Lo que pasa es que también la gente ve la historia con ojos de hoy. Te mencionaba lo de Tampico, lo de la derrota de Barradas, precisamente porque es como absurdo, ¿no? Como Santana se volvió malo, entonces ya olvido el episodio de la historia de México. Un poco absurdo, ¿no? De hecho, ahí empieza Santana a despuntar como figura pública y después lo reeligen 11 veces, que yo siempre he sostenido que si Santana fue traidor y era terrible cosa, y fue liberal y conservador, federalista y centralista, realista en su origen, porque era oficial del ejército español al principio, y después un soldado del México independiente, y lo reeligen 11 veces con tantos cambios, no tiene la culpa Santana, sino el que lo anda reeligiendo. Digo yo también, ¿no? Porque de repente se pone la gente en la postura de los malos y los buenos. Realmente los buenos son el pobre pueblo oprimido y los malos son los poquitos opresores del pobre pueblo oprimido. Y en realidad, que alguien dijo, y no está mal encaminado, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? O sea, a Santana lo vuelven a elegir primero después de perder Texas, 1836, y vuelven a llamarlo. Después pierde la guerra en 1847 contra Estados Unidos, donde acabamos de perder la mitad del territorio, y vuelven a llamarlo. O sea, de su exilio en Turbaco, que es un lugar muy bonito en la costa venezolana, del Caribe venezolano, y lo vuelven a traer, ¿no? Su última etapa, donde ya cuando lo derrocan no vuelve, que es donde se hace llamar Alteza Serenísima, y donde llega a absurdos, por ejemplo, el cobro de los impuestos por ventanas. O sea, no tanto como hoy, así de impuestos, ¿no? Pero sí era, claro, pero ya sí era grave el considerable. asunto. ¿Vale? Por ventana era. Entre otras cosas, ¿no? Porque tenía que subvencionar el boato en el que vivía Su Alteza Serenísima. Ajá. Y también sus guerras internas, ¿no? Claro, claro. Pero a lo que voy es un señor que pierde Texas, después pierde la mitad del territorio. Un 15 de septiembre de 1847, la bandera que ondea el 16 de septiembre, de hecho, para ser exactos, en el Zócalo y en el Palacio Nacional es la norteamericana. Están ocupando el país, ¿no? Y después de eso, a Santana lo vuelven a llamar. Está bien, Santana era malo, pero los que los llamaban eran muy brutos. O sea, algo pasaba, ¿no? Claro. Sí. En fin, pero la historia vista con los ojos de hoy te hace engañarte. O sea, lo que pasa es que los que mandan siempre acomodan la historia a lo que les conviene hoy. Claro. Y no debía de ser así, ¿no? O sea, la historia como referente es bueno saber, es indispensable saber de dónde vienes para poder decidir a dónde vas, pero no engañarte como que así fue siempre, ¿no? En fin, ese Santana lo menciono porque hace 185 años derrota al último intento español de reconquistar México. Oye, a ver, háblanos un poco del cura Hidalgo, de Miguel Hidalgo. ¿Cuál era su historia, pues, su contexto? Tenía un look parecido al mío, era calvo y se dejaba la greña. Era calvo y se dejaba la greña, sí. ¿cierto? Oye, no, uno dice que de Bianchi también. Sí, ajá, también. se parece a Carlos Bianchi, ¿no? A lo mejor hablaba así. Es que una de esas. Eso no podemos saberlo porque nadie lo grabó, ¿no? Sí. Oye, pero no creo porque todos no le hubieran oído el grito. Sí, no. Sí, claro. Así como Bianchi, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le pasa a Bianchi cuando dirige? No le hacen caso porque no alcanzan a oír, ¿no? Pero bueno, el cura Hidalgo es representativo de su época. Es un criollo que estudia en algún momento en Europa, que además es un cura muy simpático. A ver, empiezo por decir los héroes en general, decía Jorge Ibargüengoitia, porque voy a recomendar un libro para que lean una novela de la independencia que no un libro de historia, mucho más divertido que los libros de historia. Jorge decía que a los héroes de la patria uno se los imagina como los dibujan, o sea, te dicen el cura Hidalgo y de inmediato piensas en un anciano venerable, ¿no? Con su calva y con unas cadenas rotas en las manos, que es como los representan los monumentos que hay por todo el país, ¿no? O te dicen Morelos y te imaginas un señor con un pañuelito amarrado en la cabeza, ¿no? Como si así hubiera sido siempre Morelos, ¿no? Menciona por ahí, por cierto, García Márquez en 100 años de soledad también la fotografía de José Arcadio Buendía,
o del coronel Aureliano, no me acuerdo ahora, pero la única vez que se tomó una foto se puso corbata. Ajá. Fue la única vez en su vida que se puso una corbata, pero lo que trasciende por ese retrato es un señor de corbata. Igual pasa con los héroes, ¿no? Un señor con las cadenas rotas en las manos, un señor con el pañuelito en la cabeza, y los héroes son gente de carne y hueso. Claro. Hidalgo era de mucha carne y mucho hueso, un hombre delgado, pero además un hombre que gozaba la vida, que la disfrutaba. De hecho, cuando se va a España se va un poco becado por sus amigos y por algún amigo obispo, que después llegó obispo, Abadi Queipo, y lo que hace al llegar a España es jugarse todo lo que le dieron para la beca para estudiar. Ajá. Se queda en la calle, le gustaba jugar Era baraja. bueno para el juego, ¿no? Era, Eso pues, sí. le gustaba, pues no ha de haber Sí, sido sí. tan bueno porque hubiera, No perdió, se hubiera ido perdió. mejor, ¿no? Sí. Pero de que le gustaba, era un hombre un hedonista, además le gustaba la vida y le gustaba disfrutar la vida. No era un señor de piedra, calvo, con unas cadenas rotas y actitud de mártir, ¿no? Yo Ajá. estoy de hecho seguro que Hidalgo nunca pensó ser mártir. Si se lo ha planteado, ni da gritos ni se levanta en armas, ¿no? Claro. A lo mejor hubiera actuado de otra manera. Claro, ya cuando se enfrenta a la realidad de ser mártir adopta una actitud muy patriota, ¿no? Pero con el tiempo. Entonces, Hidalgo era un hombre de carne y hueso, era cura, fue maestro, además era un hombre culto, le gustaba leer, era muy entendido en los franceses de la Ilustración, que de hecho lo inspiran un poco para cuando llega el momento. Pero también era un cura que tenía mujeres e hijos, era un cura que le gustaba la ganadería, era un gran jinete, tenía cosas características no del señor de piedra, es lo que quiero decir. Entonces, ese hombre ilustrado también tenía graves conflictos con la autoridad. Hay gente así. Hidalgo siempre tuvo conflictos con la autoridad desde que estaba en el seminario, y tuvo también conflictos con la autoridad eclesiástica, y tuvo conflictos con la autoridad política, y era un contestatario. Por ejemplo, estaba prohibido en América, eso viene desde el siglo anterior. Trajeron a América tres cosas en particular: la vid, el olivo y el gusano de seda, o sea, la morera, que es la planta en la que se alimenta el gusano de seda. Empezó a tener tanto éxito, se adaptó también la vid y el olivo en particular en México, que los comerciantes andaluces, grandes productores de vino y de oliva, de aceite y de aceituna, pues, protestaron ante la corona y se prohibió el cultivo de la vid y de la oliva o del olivo en América, para que pudieran los andaluces seguir exportando y no tuvieran esa que llamaban ellos competencia desleal. Bueno, todo eso que estaba prohibido lo hacía Hidalgo. Hidalgo sembró vides, Hidalgo sembró olivos, Hidalgo cultivaba la morera y alimentaba gusanos de seda. No creo que haya querido hacerse millonario, era una manifestación de su problema, o sea, de su conflicto siempre con la autoridad y de su naturaleza contestataria. A eso no se puede, pues eso hago. Al mismo tiempo, como era un hombre muy vivencial, que montaba a caballo muy bien, que participaba en los jaripeos de los pueblos, era un hombre muy querido por la gente, era un cura que caía bien, no era un cura que te hablara del Dios vengativo y cruel que nada más anda viendo en qué te equivocas para caerte encima, ¿no? Sino que tenía un concepto de amor, o sea, de una religión de amor, de una religión de comprensión. Era un hombre así, el cura Hidalgo. Se encuentra en ese momento donde España pierde la guerra. España le declara la guerra a Francia después de la muerte de los reyes franceses y la pierde. En 1795 se firma el Tratado de Basilea, por el que se hace la paz con España. Le declara la guerra a Inglaterra también y pierde estruendosamente la batalla de Trafalgar. Ahí se hunde el poder naval español y luego se enfrenta a Napoleón, que invade a España, que no lo puede resistir, que obliga a abdicar a un rey un poco estúpido que era Carlos IV y a un heredero muy blandengue que era Fernando VII, y le entrega la corona de España a José Bonaparte, su hermano de Napoleón, conocido como Pepe Botella, y obviamente eso hace que gente como Hidalgo no esté de acuerdo, y no está de acuerdo fundamentalmente
el temor más grande pues es que España ceda su soberanía y en consecuencia la de la Nueva España, las colonias de América, a Francia. Claro. Entonces la primera reivindicación es la corona española, Fernando VII, ¿no? ¿Qué ibas a decir, mi querido? No, pues hubieran conquistado mejor los franceses. Te hubiera ido mejor. Ay. ¿No? Pero bueno, ese es el caso. Entonces ese cura de carne y hueso y esa circunstancia europea de derrotas españolas ya no es un imperio fuerte, es un imperio débil. Ajá. Hay manifestaciones de independencia anteriores a Hidalgo. De hecho hay un virrey, Iturrigaray, que está de acuerdo con que haya una independencia mientras se resuelve el conflicto europeo. O sea, no vamos a depender de Napoleón, vamos a reivindicar a Fernando VII, pero como Fernando VII está prácticamente en las manos de Napoleón, vamos a darle el poder administrativo y político a los ayuntamientos, ¿no? El Ayuntamiento de México estaba Melchor Talamantes, estaba Primo de Verdad, algún otro, que de acuerdo con el virrey de entonces, empiezan a organizar el gobierno autónomo en México. Claro, cuando se dan cuenta los españoles recalcitrantes, se oponen, hay un levantamiento, derrocan al virrey Iturrigaray y nombran a Pedro Garibay, pero la razón de los españoles en México para evitar esa autonomía fue fundamentalmente económica, ¿no? Porque lo que el español peninsular, que dominaba la economía en México, no quería es que los criollos tomaran el poder. Sabían perfectamente bien que después iba a estar muy difícil quitarle el poder a los criollos si se posesionaban. Estamos hablando de 1808, ¿no? De 2 años antes de la conjura de Querétaro, que lleva de una manera poco accidental a el así llamado grito de independencia en Dolores Hidalgo, ¿no? Claro. Oye, Román está en Facebook y dice: Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón Así se fue llamaba. uno de los primeros beneméritos de la patria, El primero, creo. en un grado mayor que Benito Juárez, nos comenta por aquí. En Facebook también. Sí, Román. ese era su nombre. Era un oficial del ejército realista en su origen, muy querido por su comandante en Veracruz, por cierto, y que sí, pero fue un hombre muy hábil para acomodarse. Santana es el ejemplo del que siempre cayó bien parado. Pasaban cosas, pero a él se levantaba, Sí. ¿no? Y obviamente, con todos sus defectos, no puedes negar que fue un hombre destacado de su tiempo, porque si no, es inconcebible tanto tiempo en el poder, en circunstancias tan diversas, y después de cosas tan tremendas como haber perdido Texas, ¿no? Texas había ganado una batalla en San Antonio, que entonces se llamaba Béjar y que era la capital de Texas, el famoso Remember de Álamo. Bueno, ahí atacó el fuerte del Álamo y despedazó a la guarnición, donde había gente muy famosa, David Crockett, que luego hasta en la tele salió, no sé si se acuerdan, hace muchos años, era un cazador, David Crockett, de una serie de televisión como Daniel Boone, que era otro de ese tipo. Bueno, No nos acordamos no, ninguno. me imagino que no Presentes. era una televisión de bulbos todavía. De paga, se dice. El caso está en que los derrota y luego se va a las orillas de un río, en San Jacinto, lugar que está muy cerquita de Houston, y entonces pues está ahí regocijándose con una dama a la que la tradición llama The Yellow Rose of Texas, la rosa amarilla de Texas. Se supone que le mandan los tejanos que buscan su independencia a entretenerlo mientras llega Sam Houston. Sam Houston era un militar que había sido gobernador de Tennessee en Estados Unidos y que comandaba, contratado por los inmigrantes sajones a Texas, comandaba sus tropas. No era un tejano patriota, era un mercenario de algún modo, había sido gobernador de Tennessee, y llega y lo derrota porque lo agarra en la siesta y les cae encima con muy poquitos a muchos más y les gana por todas partes. Fundamentalmente porque estaba distraído con la Estaba dama. distraído con la dama en la siesta, ¿no? La siesta del fauno le llama José Fuentes Mar, es un historiador. Saludos al señor invitado. Le pido me recomiendo un buen libro de historia de México para ir adelantando a mis pequeños por el saber de nuestra historia. Saludos. ¿A sus pequeños? A sus Arrebatos pequeños. carnales de la patria, 1, 2 y 3. No, fíjate que hay muy pocos buenos, o sea, como para qué, para informarte, los de texto, hay muy pocos buenos libros de historia de México, porque generalmente la historia, cuando es muy profesional, es muy aburrida. O sea, es historia para historiadores. Hay que darle emoción, ¿no? ¿Eh? Hay que ponerle emoción a la historia. Es que, fíjate que pasa un poco como las matemáticas. Ajá. La gente
o sea, si te toca un mal maestro, pues ya no te gustan las matemáticas, o ya no te gusta la historia, ya no te gusta la literatura, depende mucho de los maestros, ¿no? Mi maestro de historia en secundaria fue don Pedro Ángel Palou Pérez, que era muy buen maestro, ¿no? A mí la historia siempre me gustó, no sé por qué, pero creo que en buena parte don Pedro también me motivó el gusto por la historia, ¿no? Pero en fin, un buen libro que les voy a recomendar no es de historia, es una novela de Jorge Ibargüengoitia, que se llama Los Pasos de López, que en España también se publicó, fue su última novela, de hecho es una novela póstuma, no se había publicado antes de su muerte, aunque ya la había terminado obviamente. Se llamaba Los Conspiradores, es otra de la edición española, y aquí Los Pasos de López, y de lo que te habla es precisamente de los héroes, está basado en Hidalgo. Es una novela, no es la verdad histórica, pero de los héroes de carne y hueso, ¿no? Él, por ejemplo, y Jorge comentaba acerca de Hidalgo que le gustaba, era guanajuatense, entonces tenía mucha información, incluso oral, además era nieto de un gobernador de Guanajuato, del general Florencio Antillón, entonces tenía mucha información oral y mucha recopilación de memorias que nunca se publicaron, sino que eran de las familias y demás. Conclusión, te pinta héroes de carne y hueso. Los Pasos de López se los recomiendo mucho, es muy divertido Jorge Ibargüengoitia, y te cuenta cómo él se imagina que fue todo el asunto de la conspiración de Querétaro, y cómo eran los personajes, ¿no? A qué se juntaban, qué hacían, y ahí conociendo un poco de historia de México o leyendo un libro más formal de historia de México, es fácil de identificar al cura Periñón, que es don Miguel Hidalgo, porque además de todo el militar se llama Matías Chandón, que es una figura que no corresponde a nadie. Parte del genio de Ibargüengoitia es ponerle nombres de champán a sus personajes, ¿no? O sea, es el cura Periñón, es Matías la historia Chandón, novelada, digamos. es una novela basada en un hecho histórico, pero que te refleja muy bien cómo seguramente fueron las cosas, ¿no? Y muy en el estilo de Ibargüengoitia, que es un escritor extraordinariamente divertido desde mi punto de vista, y vale la pena. Tiene otra novela que les recomiendo, esa es de otra época, se llama Los Relámpagos de Agosto, fue su primer éxito en la novela, Premio Casa de las Américas en Cuba, que esa se refiere a las memorias que escribían los militares revolucionarios, generalmente para justificar sus atrocidades, ¿no? Y el general José Guadalupe Sánchez, creo que se apellida, el general de la novela, muy divertido, ¿no? Cómo te presenta la historia, pues, y cómo te la imaginas. De los Relámpagos de Agosto se refiere fundamentalmente a la Revolución Escobarista, 1829. Claro, revuelve unos con otros, ¿no? Porque, insisto, son novelas, no es historia, pero son novelas que representan o que puedes entender cómo era la gente y cómo era la circunstancia de veras. Caso de Hidalgo, insisto, nos recomiendo Los Pasos de López. Libros, a lo mejor un libro de texto de historia de México y luego relacionar los personajes es un ejercicio interesante, ¿no? Claro, para ir viendo ya un contexto más amplio. Apenas Luca, mi ahora cuñado, croata, le dijo a mi mamá que qué libros le recomendaba de historia de México, y mi mamá lo que hizo fue buscarlos de texto de primaria primero, que tienen que ver con historia de México. Que ha habido buenos y malos, o sea, han ido modificando los textos mismos, los libros de texto quiero decir, y hubo en su momento algunos magníficos. Hay una recopilación de Historia de México, creo que se llama así, Historia de México, del Colegio de México, que está dividido en varios capítulos, cada capítulo lo coordina alguna persona diferente, que es un buen libro de Historia de México. Pero insisto, la historia muy profesional es de alguna manera muy aburrida, porque el buen historiador nunca te cuenta las cosas sin citar su fuente, tiene muchos pies de página, por ejemplo. ¿Por qué se hace una afirmación? Bueno, pues porque hay un documento en tal libro o en tal archivo o en tal lugar que comprueba lo que tú estás afirmando en el libro de historia, ¿no? Hay otros señores, por ejemplo Enrique Krause, que es más guionista de televisión que historiador, y que inventa cosas, ¿no? Hay otro libro que se llama Las Grandes Mentiras de Enrique Krause, por ejemplo, de un historiador, que le dice, ¿por qué te cuenta? De repente, digo, no exactamente así, pero haz de cuenta que te dice, en ese momento el presidente Díaz Ordaz le dijo al presidente Kennedy, y dices, más bien López Mateos al presidente Kennedy, porque Díaz Ordaz llegó después, ya no estaba Kennedy. No le tocó. Pero, ¿y eso
quién lo dijo, quién lo vio, quién lo asegura. O sea, y se atreve a decir cosas así como si fueran ciertas, pero no las fundamenta. No digo que todo lo que hace Krause está mal, de hecho ha hecho cosas muy buenas precisamente porque te novela mucho la historia, te hace muy buenos guiones de televisión y de alguna manera se acerca a la gente también a la historia de México, ¿no? Pero no tiene rigor de historiador como lo tiene, por decir alguien, Lorenzo Meyer o su esposa Romana, que es probablemente la especialista número 1 en este país en las relaciones México-Estados Unidos, pero son libros de historia que no son entretenidos, que le gustan al historiador o que tiene que estudiar. Así que es el dato con la fuente precisa. El dato con la fuente y además con una redacción que no busca el lucimiento literario, sino la precisión histórica, que es diferente, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, en el caso de Hidalgo, fíjate, hay cosas que comentábamos, el famoso grito de independencia, que es lo más significativo, porque también tomemos en cuenta que la independencia de México empieza en 1810 oficialmente, pero no termina hasta 1821. Y en esos 11 años hay lapsos donde ni guerra hay. O sea, después de la muerte de Hidalgo y sus primeros acompañantes, que son capturados en Acatita de Baján y fusilados en Chihuahua, hay un lapso donde, bueno, Morelos retoma poco después la lucha, y después de la muerte de Morelos hay un lapso donde prácticamente no pasa nada, ¿no? O sea, no sigue la lucha, no son 11 años de guerra constante. Son 11 años con episodios muy violentos de guerra y otros episodios donde en realidad no está pasando nada, hasta la consumación de la independencia, que la consuma, y otra vez otro de los grandes villanos de la historia, Agustín de Iturbide, que primero fue el azote de los insurgentes, porque era un militar muy hábil que los hizo pedazos varias veces, y luego consuma la independencia. Y hay quien dice, no, es que el traidor a la corona española o el que quiso hacerse emperador de México. Bueno, Iturbide se parece mucho más a los que lograron la independencia de América que Hidalgo. José de San Martín era un militar, un criollo militar del ejército español. Simón Bolívar, la misma historia, ¿no? Entonces se parece más Iturbide a los libertadores de América que Hidalgo. Es momento de hacer una pausa, regresamos con este recuerdo de 2014 donde José Luis Pandal nos habla de la independencia. Pausa, regresamos, es al aire. Amar a México es sentir orgullo de vivir, sonreír y trabajar por esta patria, de tener la libertad de llorar y cantar por esta tierra que nos vio nacer. Hoy más que nunca necesitamos tener el valor para seguir adelante como la gran nación que somos, conocer y valorar nuestras tradiciones y costumbres. Te invitamos a festejar esta gran fiesta mexicana. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente. ¿Por qué Pago Express es la herramienta perfecta para tu negocio? Atrae más clientes, realiza recargas electrónicas, pagos de servicios, incrementa tus ingresos, desarrolla tu negocio y todo al alcance de un clic. ¿Qué estás esperando? Con Pago Express gano desde la primera vez. Contáctanos 2221 35 69 99.
Seguimos en al aire a través de Radio Buap 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, y gracias también a los que nos ven en televisión en estamosalaire.com. Estamos platicando con José Luis Pandal, que nos decía, entre otras cosas, el grito no es grito, fue un mensaje nada más. Un mensaje básicamente, y luego vienen las celebraciones del grito. Está registrado que la primera celebración, digamos que más o menos oficial, como efeméride histórica, la hace Guadalupe Victoria, presidente, a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana del 15 de septiembre de 1825, siendo presidente, lo celebra. ¿Del 15 o del 16? Del 15, curiosamente. Y Ok. luego el 16 lo que se hacía generalmente era un desfile militar a veces, otro tipo de celebraciones. No se celebraba exactamente el grito, salir en la noche, dar un grito, porque además estaba más fresco, ¿no? Se sabía que no había sido así exactamente. Con el paso del tiempo se va volviendo una tradición. Curiosamente, el primer jefe de Estado, por así decirlo, porque otra vez, como es de los malos, es como si no hubiera existido, que celebra en Dolores Hidalgo el 16 de septiembre la independencia nacional, es Maximiliano de Habsburgo. 16 de septiembre de 1864 se viste de charro, se va a Dolores Hidalgo, no se va, andaba por ahí. Maximiliano, cuando llegó a México, lo primero que hizo, intentó conocer el país que iba a gobernar, ¿no? Y entonces se acerca, hace coincidir en Dolores el 16 de septiembre y hace una arenga como a él le dijeron que había gritado el cura Hidalgo, que insisto, sus reivindicaciones principales eran Fernando VII, era la Virgen de Guadalupe, era la religión católica, era la unidad y era después la autonomía más que la independencia administrativa de la Nueva pueblo, España, pues. dado el conflicto que había en Y por Europa, supuesto no era muere el mal gobierno. Muere el mal gobierno sí se daba, muere el mal gobierno porque el mal gobierno venía desde que habían derrocado al virrey Iturrigaray, que vendría siendo el buen gobierno, también era virrey, pero un virrey que sí reivindicaba la autonomía administrativa de la Nueva España, ¿no? Ahora, ha venido cambiando, te digo, el primero fue Maximiliano en Dolores Hidalgo, que obviamente no van a decir que Maximiliano instituyó una ceremonia que hoy resulta que es republicana, que no lo era, que es se acomoda pues a la historia moderna, ¿no? Como el emperador, pues el emperador, otra de las grandes, de las falacias, ¿no?, que se dan en la historia, es que es absurdo que hubiera venido un emperador, pues no es tan absurdo. Maximiliano antes del trono de México le habían ofrecido el trono de Grecia y no lo aceptó. No era tan descabellado que a alguien le ofrecieran tronos diversos, ¿no? Y la tradición, que es la lucha del siglo XIX mexicano entre liberales y conservadores, fundamentalmente también es entre monárquicos y republicanos. La tradición de gobierno mexicana es mucho más monárquica, o sea, había rey, había virrey. La tradición republicana es sajona, viene del norte, ¿no? O sea, no es que siempre hayamos sido republicanos, más bien siempre habíamos sido monárquicos, ¿no? Y los federalistas se enfrentan a los conservadores buscando el poder. Pero bueno, esa es la celebración primera que se da Maximiliano en Dolores Hidalgo. Posteriormente, cada quien ha ido acomodando la ceremonia del grito como le convenía. Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre. Entonces a don Porfirio le acomodaba muy bien la fecha, porque entonces combinaba la independencia nacional, las figuras históricas, con su figura histórica, con su figura política, ¿no? Entonces él es el que instituye muy formalmente los gritos, efectivamente, porque era un poco dejarse ver, ¿no? Dejarse aplaudir, dejarse adorar. Los gritos el 15 de septiembre, que era su cumpleaños, ¿no? Y de ahí como que se va volviendo tradición. Y luego hay adulteraciones tremendas del grito, o sea, según va pasando el tiempo, pues los presidentes de la época van acomodando el grito a lo suyo. Cárdenas le da vivas a la revolución social en algún grito, por ejemplo, ¿no? Echeverría grita, viva el tercer mundo. Que dices, ah, caray, no, el tercer mundo era lo suyo, era lo que a él le interesaba, ¿no? López Portillo hace algo así como de viva, no me acuerdo exactamente, pero como la independencia económica, ¿no? Que era un poco su tema también, ¿no? Carlos Salinas grita algo similar a viva solidaridad, no exactamente, pero lo van acomodando, ¿no? Fox da gritos aberrantes, por ejemplo, en su ignorancia natural,
y su desconocimiento, su estupidez, pues, para decirlo claramente, que eso sí es intrínseco a él, tratando de combatir en lo que no importa el antiguo régimen. No lo combate en lo que sí importa, ¿no? El gran traidor que tiene todo para modificar las instituciones políticas de México y lo vence la corrupción, la desidia, y bueno, sí, lo realmente importante que hay que atacar, ¿no? Eso no lo ataca, ¿no? En fin, y cada presidente va acomodando el grito más o menos como le acomoda, ¿no? Oye, Pacorendo Hernández está en Facebook, dice otro dato curioso que yo sé, y no sé si sea cierto. La bandera se hace en Iguala Guerrero, porque Agustín de Iturbide no sabía dónde estaba Taxco. ¿Dónde estaba qué? Taxco. Ah. Donde lo había citado Vicente Guerrero. Muy bien, Pacorendo, muchas gracias. Es que Paco nos escucha desde Tasco, ¿no? ¿Sí? Él vive en Tasco. Sí, y bueno, y la bandera sí, hasta donde yo sé, la hace, o sea, la manda a hacer con los colores de esperanza, de religión y de libertad, verde, blanco y rojo. Efectivamente Iturbide, ¿no? Que además el ejército de Iturbide es el trigarante, ¿no? Las tres garantías, ¿no? En esa época el pueblo aceptaba que los reyes lo eran porque Dios los designó, dice Román, también que está en comunicación con nosotros en Facebook. Curiosamente ya no, de hecho en España se había dado la Constitución de Cádiz, que en una de sus principales reivindicaciones decía precisamente que los reyes no lo eran por designación divina. De ahí el juramento de los reyes españoles posteriores, o sea ya de Fernando VII de hecho, empieza diciendo algo que repitió Porfirio Muñoz Ledo en su primera senaduría de oposición contra Miguel de la Madrid, que dice: nos que juntos somos más que vos, designamos a vos para reinar sobre nos. Mutatis mutandis, más o menos, pero por ahí va la cosa, ¿no? Okay. Nos, que juntos somos más que vos, designamos a vos para reinar sobre nos, más o menos. Ya no es la designación divina, que no lo es en este momento tampoco, ¿no? En España en particular y prácticamente ninguna monarquía, ¿no? Oye, Rogelio Vargas está también en comunicación en Facebook, invitado de lujo. Me gusta mucho el programa, pero creo que a veces es puro relajo. Sí, caray, solo a veces. Pónganse serios, ¿no? Un invitado bueno, de hecho él pone desmadre, pero bueno, un invitado de esta calidad es lo que necesitan para mantener el buen balance. ¿Verdad? Además de felicitar a José Luis Pandal, me gustaría que comentara un poco la visión de historia de Orwell. Acabo de releer 1984 y me sorprende muchísimo cómo Orwell tuvo la visión de entender el ejercicio del poder, del maquillaje de la historia para desvincular al ser humano de su origen y para que el hombre se aleje de aquella máxima de quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Solo hay que ver cómo la SEP ha ido adelgazando los contenidos educativos, reduciendo el estudio de la historia, haciéndolo aburrido, solo como un ejercicio de memotecnia. Claro, sin entender los porqués. En fin, Ibargüengoitia, además de ser uno de los escritores más divertidos que he leído, tiene un par de novelas deslumbrantes, por mencionarlo. Y bueno, como se diga, tu brebaje cultural es de Game of Thrones. No te pongas a discutir la historia que un hombre ha leído. Perdón. Me despido mandándoles un caluroso saludo. Gracias, Rogelio. Ahí está el texto de, bueno, lo que nos envía Rogelio por Facebook. Pues muchas gracias. Sí, bueno, fíjate que esto de Orwell, si tú te pones a ver, ha cambiado la tecnología. Por ejemplo, Orwell y sus planteamientos, el Big Brother, por ejemplo. El vigilante, ¿no? El vigilante, digo, ya no tiene nada que ver, quiero decir, con el desarrollo tecnológico. Incluso las visiones de futuro, pues obviamente no corresponden a lo que en realidad pasó. Hablando de otras, o sea, por decir algo, Volver al Futuro, la película donde los coches vuelan, se sitúa en, si mal no recuerdo, 2015, o sea, el año que entra. No, ya, de hecho... El 2015 es cuando van al futuro donde ya los automóviles vuelan y demás. Y en el 2015 no van a volar los automóviles, o sea, eso ya nos quedó claro, es a lo que voy. Sí. O sea, hay una proyección a futuro que no corresponde a la realidad. Yo lo que digo en términos de la historia, y hablando de Orwell y de tantos, que hacen lo que conocen, ¿no? En su momento, por ejemplo, aquella novela de Fahrenheit, no me acuerdo el número, 400 y tantos, el momento que es el momento punto de ebullición del papel, de que se quema el papel, ¿no? En grados Fahrenheit, que también te habla del dominio. Básicamente, ¿qué pasa con la historia y qué pasa con el mundo? Que la tecnología cambia, avanza, se desarrolla, pero el que no cambia es el ser humano.
El ser humano ha sido igual desde que aparece en el mundo hasta la fecha. O sea, el ser humano sigue siendo, o sea, sigue teniendo sus características, ¿no? La mezquindad, las ganas de avasallar al más débil, pero al mismo tiempo sus características buenas de alguna manera, la solidaridad, el amor que constituye una familia, o el amor a los hijos. El ser humano no cambia, cambia la tecnología, y la apreciación de quien escribe en un momento histórico se corresponde con su época histórica. Pero los grandes escritores, pongo un ejemplo, el ejemplo de las pasiones humanas, que es Shakespeare. O sea, Shakespeare, hay que volver a leer a Shakespeare porque te sigue explicando muy bien el alma humana, el alma capaz de amar, de odiar, ¿no? Quien dice por ahí, leía yo hace poco, que es cierto, ¿no? Ya luego se acomoda. Por ejemplo, Romeo y Julieta, que te dice por ahí una niña enamorada, yo quiero un amor como el de Romeo y Julieta. Cuando lees el Romeo y Julieta de Shakespeare, duró 3 días y hubo 6 muertos. O sea, sí, y no fueron felices para siempre. Ni mucho menos, ¿no? Entonces, son como, ya sabes, o sea, se vuelven como lugares comunes, ¿no? Ese amor romántico. Lo importante de Romeo y Julieta, bueno, es esas pasiones, esos odios entre familias, por ejemplo, ¿no? Que se siguen dando, vaya, hasta esta fecha, ¿no? Y que se siguen dando en todo el mundo, vaya. No en Game of Thrones se da, por ejemplo. En Game of Thrones se da también. Oye, saludos chavos al maestro Pandal, ¿cómo muere el cura Hidalgo? Y entonces, ¿cómo se enteraría José Ortiz de Domínguez? Pregunta Noemí. ¿Me mandas un beso, Win? José, a ver, empezamos por el beso. No, empezamos porque la temperatura es 451, el libro es 451, Fahrenheit 451 de Bradbury. Exactamente. El beso. Un beso, Noemí. Bueno, y luego, ¿cómo muere el cura Hidalgo? Muere fusilado, le cortan la cabeza. La de Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo las ponen y no las quitan hasta la consumación de la independencia 10 años después, en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas, en una jaula, las cabezas que se van volviendo obviamente calaveras, ¿no? O sea, con el paso del tiempo. Sí. Así muere el cura Hidalgo. Y doña Josefa sobrevive a todas las luchas de la independencia y se vuelve pues como la, ¿cómo te diría? Como la dama de la fiesta ya después del México independiente, ¿no? No le pasa mayor cosa, ni es una heroína que vuelva a aparecer en un momento dado, ¿no? Muy interesante la plática. Saludos al invitado y a todos en la mesa, Alex Amador. Gracias, Alex. Oye, José Luis, ¿cuándo es la primera vez que ya se da esta conmemoración del 15 o 16 de septiembre en Palacio Nacional? Pues mira, debe de haber sido por ahí del siglo, no sé decirte exactamente, porque en Palacio Nacional, por ejemplo, la conmemoró, y podría ser la primera, Guadalupe Victoria en 1825, te digo, pero le hizo el 15 en la mañana, y lo que se hhacía en ese tiempo era un desfile militar en Palacio. El 16 en la mañana. No, el 15, curiosamente, él... Es que la quería agarrar. Por algún acomodo, por algún acomodo de la época decide hacerlo el 15 con un desfile militar. No sé quién fue el primero, la verdad no sé quién fue el primero que dio algo así como un grito en el Palacio Nacional. Digo, no ha de ser muy difícil de investigar, pero no sé. Pero a ver si lo encuentro rápido. Caramba, invitado de lujo, un placer escuchar la voz de tan ilustre persona. Dice Alfredo Andrade, también en comunicación con nosotros. Muchas gracias. Muy agradecido, muy agradecido. Sería interesante un debate entre el señor Pandal y el maestro Águila, de cualquier tema. Los dos tenemos debates apasionados. Sí, o sea, sí, porque sí es un hombre de ideas, el Águila. La colección México Historia de un Pueblo son 20 volúmenes en forma de historieta, muy buena para los jóvenes, dice el Dingo. Pues sí, otra vez, el punto es que, por ejemplo, hablamos de los libros de texto, pues depende del libro de texto de qué época, te va a contar una historia diferente, acomodada a su momento, ¿no? Okay. Así es. ¿Qué pasó, Israel? Bueno, oye, y ya después que se desvirtuó mucho lo del grito, lo de la arenga y todo este rollo, ¿cuándo es cuando ya más o menos se acerca a la realidad de ese? No, pues a la realidad no se acerca nunca, nada absolutamente hoy. Lo que se hace, o sea, imagínate hoy al presidente en el Palacio Nacional gritando muere el mal gobierno, no me parece, ¿no? Entonces, o sea, que esa sería la realidad, ¿no? Y es más, ya gritar viva la independencia nacional ya tiene sus bemoles, ¿no? Vaya, o sea, pero... Oye, Román siempre tiene cosas. El primer grito en Palacio Nacional lo de una dama amiga de un presidente, la situación no es publicable. Pues ahí vivieron muchas parejas en el Palacio Nacional, era la residencia
también doméstica de los presidentes. Oye, ¿por qué a las 11 de la noche, tú sabes? Yo creo que por acomodos, seguramente ahora será por la tele, televisivos, ¿no? claro. O sea, sí, pero Sí. a las 11 de la noche, o sea, don Porfirio lo celebró, que él instituye, de hecho, que sea el 15 de septiembre su cumpleaños, y en la noche, porque después del grito se hacía un baile y una cena muy elegantes, sobre todo la última época de don Porfirio, muy afrancesado ya su gobierno, ¿no? Y además, don Porfirio, que tenía muy buena relación con Francia, la independencia se acomodaba de algún modo, insisto, a la Ilustración francesa, ¿no? Y no tenía una buena relación con España, también por razones un poco políticas más que otra cosa, ¿no? Que me mande un beso. Ah, no. Hola a todos, qué invitadazo. ¿Qué hay de cierto acerca de un texto que leí en internet de la excomulgación del cura Hidalgo? Bueno, sí, lo excomulgan a Hidalgo, como posteriormente a Morelos, como en su momento y en ausencia a Mariano Matamoros y a muchos curas, ¿no? que participaron en la independencia. Que también recordemos, otra vez, no podemos pensar en los curas de entonces como en los curas de ahora. Carácuaro, el curato de Morelos, era un lugar perdido ahí en la sierra, en Michoacán, donde no llegaba nadie, ¿no? Morelos había sido alumno de Hidalgo en la Universidad Nicolaita de San Nicolás en Morelia, y de ahí lo conocía y lo respetaba. Morelos además se hizo cura ya mayor, y se hizo cura en buena parte por razones económicas también, o sea, no le quedaba de otra que optar por la, sí, no era tanto religión. De repente por vocación en la época, ¿no? Pero digo, en la época y en épocas no tan antiguas, o sea, en la Mixteca poblana hace 70, 80 años, las opciones de la gente muy pobre eran tres: el seminario de Huajuapan, el ejército, que además tenía la fama, al ejército no te vayas porque te vuelves marihuano, así se decía en ese tiempo, no digo que sea cierto, pero era la fama. Entonces era el ejército, el seminario y la normal, porque hacerte maestro. ¿Por qué la normal? Porque la normal la estudiabas después de la secundaria. Entonces eras económicamente productivo cuando tenías 17, 18 años, ¿no? Una normal de 2 años. Claro. Y eran las salidas económicas. Tú te imaginas qué cantidad de malos militares, malos sacerdotes y malos maestros se habrán dado cuando la motivación era totalmente alimenticia. económica, ¿no? Que me manda un beso, Verito, chiquitita, el sábado es mi cumple, saludos, dice Rubén. A ver, en la lista de Vero, es larga, pero ahorita lo notamos. Ahorita lo registramos. Oye, ya estamos en la parte final de este programa. Buenas tardes, qué invitadazo, ¿qué opina que la revolución? Y ahí se acaba. A ver, déjame ver. No me llegó completo tu mensaje. Esperemos que sea la revolución de independencia, que es de la que estamos hablando. Una de las 3 grandes revoluciones que se han dado en México: la independencia, la reforma y la revolución conocida como tal, que es una revolución social, ¿no? Oye, José Luis, por último, hombre, ya nos das un poco el contexto, o mucho el contexto, y muchas cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de esa parte de la historia de México, pero también las diferencias que hay con lo que sucede en otros países cuando de alguna manera conmemoran hechos históricos para ellos muy importantes. Lo que pasa es que ¿qué cosa es al fin y al cabo un hecho histórico? ¿O por qué la celebración de los hechos históricos? Generalmente son para reafirmar hechos no históricos, sino muy presentes. Buscar la arenga de la unidad nacional que se da en muchas celebraciones, la de la legitimidad política del gobierno que sea y en cualquier momento, el encender la llama patriótica, el fervor patrio. El fervor patrio, ¿no? Pues un poco también se hacen las celebraciones, la del grito en México. En Estados Unidos es muy común los juegos pirotécnicos, ¿no? O fuegos artificiales el 4 de julio, ¿no? Y es el fin de semana largo, siempre, caiga cuando caiga el 4 de julio, es de sábado a martes, generalmente el fin de semana largo, es el inicio del verano, y bueno, es otra vez exacerbar el nacionalismo, ¿no? Después de ahí pueden irse a invadir Vietnam o Irak, ¿no? Pero vaya, ya es con el sentido nacional, ¿no? Sí, ya tienen la bandera en el hombro. Que por cierto, hablando de las tradiciones de los presidentes, desde la revolución, desde más o menos el general Cárdenas para acá, los presidentes iban en el 5º año de su gobierno a dar el grito a Dolores Hidalgo. El que no lo hizo en el 5º año sino en el 6º fue Zedillo, y el que no fue nunca a dar el grito, si mal no recuerdo, fue Calderón. Creo que fue medio clandestino como todo su gobierno,
dio el grito en el Palacio Nacional el 15 de septiembre en la noche y una apareció el ceremonia 16, por la mañana. el 16 de Ajá, septiembre en así Dolores es. Hidalgo, ¿no? Así O es. sea, así de repente rodeado de Foxy fue. Foxy fue. Además Fox era guanajuatense. Sí, Fox claro. iba con frecuencia a Dolores cuando era gobernador también, ¿no? Ujú. Oye, pues ya nos vamos, José Luis. Un gusto que hayas platicado con nosotros. Pues un de gusto, este un placer tema. y un honor, como siempre, participar en Al Aire, mi querido Manolo. Ya sabes que Con la gente te tan extraña y te distinguida aprecia. gente que son ustedes. Me refiero, vaya, porque sí puede haber confusión de quién estará hablando. De ustedes, de ustedes. No, de verdad que un gusto tenerte aquí. Digo, hemos Muchas hecho ya gracias. algunas otras pláticas y colaboraciones y lo seguiremos haciendo. José Luis es un hombre valioso en muchos sentidos y nos sentimos muy honrados de contar con su amistad y que nos comparta su conocimiento. Muchas doctor. gracias, muchas gracias. Yo trato de veras, entre otras cosas, de desmitificar la historia para que la gente se interese por nuestra historia y sepa de dónde venimos, de modo que seamos capaces de proyectar con cierto sentido a dónde vamos. Gracias, ¿Y José. quiénes somos? Gracias a ti, Manolo, gracias a todos. Bueno, pues ahí está el recuerdo de aquel 2014 y pues estos datos, estas curiosidades y estas cosas que compartimos con ustedes. Aquella oportunidad en Ciudad Universitaria. Donde pudimos ver cómo la fiesta mexicana estaba en todo su esplendor. Lógicamente todavía se podía hacer bastantes cosas como subirse a los juegos mecánicos, comer al aire libre sin ninguna restricción. Sí, hombre, qué historia. Pero bueno, pues así es como hemos con besar, abrazar y todo aquello. Pues, La kermés, por supuesto, ¿no? La verbena. la verbena. Sí, todo lo correspondiente. A ver, ahí estás. A ver, ¿ya? Ya. Ah, sí. Besar, abrazar, decía yo. Ahorita Sí. ya no se puede. Ya no. Pura pues, sana distancia. así es. Sí. Así es, bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión, como siempre agradeciéndoles a todos que hayan estado compartiendo con nosotros este jueves retro, que recordamos pues aquel programa que hicimos con José Luis Pandal sobre la independencia. Armando Valerdi, Así es, que tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho. Isra Valero, Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Kairi Herrera, Adiós, que tengan una linda tarde. Vero Altamirano. Adiós, que tengan muy bonito fin de semana. Bueno, pues sí, los esperamos el próximo lunes en punto de las 3 aquí en Al Aire, a través de Radio Buap, y gracias a Néstor Vázquez en los controles. Quédense con Alex Ramírez y Cantares en la frecuencia universitaria. Pásenla bien, buena tarde, buen fin. Adiós.